Historia del crimen en 7 Días Radio. Nunca los vieron venir. 4 hombres, rotundamente morenos y convencidos por el odio, habían llegado a la montaña mucho antes que las visitantes, vestidos con viejas prendas de campaña y adiestrados para acechar y cazar. Conocían bien el terreno, sus senderos, sus escondrijos y sus rutas de escape. Sabían de la presencia de asiduos caminantes en las mañanas claras. Y ese día tenían un motivo para matar. Este es un extracto del libro La voz de los muertos, escrito por el exinvestigador y ahora abogado penalista Rogelio Ramírez, a quien tengo el gusto de saludar hoy en una nueva emisión de Historias del Crimen. Muchas gracias, don Rogelio, por estar con nosotros aquí en 7 Días Radio. Muchísimas gracias a usted, don Rodolfo, muy amable por la invitación. Este libro, La voz de los muertos, es una novela, por decirlo de una manera, pero está basada muy al pie de la letra en hechos reales que usted a lo largo de su carrera como investigador tuvo algún tipo de vínculo de manera indirecta o directa. ¿Es así, don Rogelio? Es así, correcto. En este libro, como le dije, a modo de novela, pero basada en hechos reales, usted señala quién a su criterio habría sido el asesino serial conocido como el psicópata, que acechó en nuestro país a mediados de la década de los 80, por lo menos la segunda parte de esa década y la primera parte de los 90. Antes de entrar ya a conocer un poco más del libro y lo que usted plantea, ¿por qué usted escribe, don Rogelio, un libro acerca del caso del psicópata a modo de novela? Claro, con mucho gusto, don Rodolfo. En realidad el libro contempla 5 casos criminales, de los cuales claro que me consta porque participé activamente en ellos, ¿verdad? En el proceso de investigación de esos 5 casos. Uno de esos casos tiene que ver con ese lamentable hecho, ¿verdad? Que sumió al país en un terror inimaginable, ¿verdad? Tremendo, durante 10 años. Esa persona o ese sospechoso actuó durante 10 años de una forma terrible, de una forma inhumana, de una forma despiadada, ¿verdad? Para acechar y para ejecutar, para asesinar a sus víctimas, especialmente a las femeninas. Nunca antes hubo un caso similar, no ha habido en Costa Rica un caso similar, y eso, bueno, dentro de la institución siempre fue un hito. No había un investigador que no soñara con participar siquiera en un equipo de investigación que tuviera que ver con ese caso. No solo por la cantidad de víctimas, no solo por la ventaja que en apariencia sacaba el asesino de la actividad policial, sino porque era un enorme desafío, ¿verdad? Me decido a escribir porque participé en la última etapa de esa investigación, etapa a través de la cual fue posible identificar al sospechoso más significativo, más importante que ha tenido esa investigación. Ha habido muchísimos durante lo largo de esos 10 años y más, muchos sospechosos, pero en esa última etapa, como participante de esa investigación, me quedó un enorme sinsabor. Y el sinsabor es lo que acusa el libro. Y el libro es, en realidad, conlleva implícito una denuncia de impunidad. Porque elementos para determinar quién había participado desde el primer crimen en 1986, esa masacre terrible de las 7 mujeres, hubo elementos en esa última etapa para determinar quiénes habían sido. Y, don Rodolfo, por lo que yo considero celo profesional, por lo que considero una lucha de egos a nivel intrainstitucional, a nivel institucional y principalmente en jerarquías del organismo en ese momento, se optó por el silencio, por no avanzar más allá, por no autorizar
la localización del arma de fuego, que se tenía perfectamente localizable, ni tampoco se permitió continuar con la investigación para determinar qué estaban haciendo, qué habían hecho, seguir adelante con las personas que también fueron identificadas como participantes de esa masacre en 1986. Antes de profundizar ya propiamente en el libro, de 1 a 10, siendo 10 completamente convencido, fuera de toda duda razonable, y siendo 1 apenas una presunción, de 1 a 10, ¿qué tan convencido está usted de que la persona que usted escribe en este libro era el psicópata? Absolutamente un 10, don Rodolfo. ¿Cómo era esa persona? Cuénteme. Bueno, la historia empieza por una enorme coincidencia y que también hace fascinante la investigación de este caso. La historia empieza en 1998, cuando se da el hallazgo de unas osamentas en el Surquí, en un precipicio. Estando de guardia en la investigación, en la sección de homicidios, junto con mi compañero Carlos Chacón, se nos convoca para atender ese caso. Llegamos al sitio y encontramos elementos que nos hicieron sospechar de que allí había operado probablemente un homicidio en serie, porque estaban los distintos fragmentos de hueso depositados a distintas profundidades y el estado de reducción esquelética era diferente o sea, no habían sido muertos el mismo día. Exactamente. Esos elementos nos indicaban que en diferentes momentos habían sido depositados o tirados en ese precipicio los cadáveres. Eso, a un investigador, pues la primera presunción que tiene es, bueno, aquí o varios asesinos fueron a tirar al mismo lugar. Eligieron exactamente el mismo punto para depositar los cadáveres, o una sola persona se ha encargado de tirar varios cadáveres, varias víctimas. Bueno, partiendo de eso, se le informó, por supuesto, a la jerarquía institucional, se avanzó con la investigación y se logró resolver el caso. Ese caso fue conocido mediáticamente como el caso del Matanicas. Todas las víctimas eran de origen nicaragüense. Eran nicaragüenses, exactamente. Durante el proceso de esa investigación, que fue muy interesante, que había que hacerlo con muchísima rapidez, por cuanto un homicida en serie experimenta varias etapas, y eso se describe en el libro. Experimenta varias etapas, y cuando se trata de la actuación de un homicida en serie, el tiempo puede significar un muerto más, 2 muertos más o X cantidad de víctimas. Entonces el tiempo apremia. Esa investigación fue muy interesante, y como parte del proceso de identificación de esas osamentas es que se identifica a una de ellas como Juan Urbina. En realidad a él la noticia trascendió las fronteras y así se informó incluso en medios internacionales. Esta persona había ingresado al país en 1978-79, luego de pertenecer a un grupo guerrillero en Nicaragua. Había sido adiestrado por la guerrilla desde los 12 años de edad. Supimos, luego le voy a comentar cuál fue la fuente, supimos que su entrenamiento era el tiro franco, ¿verdad? Una persona sumamente hábil con la manipulación y la operación de armas de fuego. Cuando él entra en el 79, contrae matrimonio con una costarricense, pero durante ese periodo de 1979 a 1985, él trabaja en diferentes cosas, encargado de una estación de gasolina, trabaja como taxista, como guardaespaldas, etcétera. Y además fue policía en la Policía Metropolitana de ese entonces. Cuando avanzamos con esa victimología, nos encontramos que esta persona, para lograr ingresar a la policía, presentó 2 cartas de recomendación. Una de esas cartas de recomendación, que está en el expediente policial de él, viene de un diputado del partido oficial en ese momento, y además del secretario privado del presidente de la República en ese momento. Él ingresa a la policía, permanece en esas funciones durante 1 año y casualmente se le asigna al famoso Triángulo de la Muerte, a cubrir lo que era Curridabat, lo que era San Antonio Desamparados, como policía. 3 Ríos, correcto.
Cuando entrevistamos a su compañero de patrulla para ese momento, él nos indicaba cosas inquietantes, ciertamente durante ese proceso de conocer quién era esa víctima. Él nos decía que en esas zonas él era especialmente afín a interceptar parejas. Él se metía con la patrulla a los lugares oscuros, a los lugares recónditos al pie de la montaña, y se bajaba con su ametralladora, porque tenía asignada una ametralladora M3 precisamente. Se bajaba, tocaba el vidrio al conductor del vehículo, solicitaba las cédulas, y después venía la recriminación airada, vehemente, por lo que estaban haciendo, porque él sabía que estaban, bueno, compartiendo en pareja y, bueno, de pronto hasta teniendo algún tipo estaba obsesionado con esos temas o con esa conducta. Exactamente. Ahora, también el compañero de patrulla nos menciona algo de su comportamiento, una persona sumamente callada, sumamente ensimismada, muy fría, muy y bueno, eso dificultaba muchas veces el trabajo mismo, que no era una persona de compartir opiniones, ni mucho menos de bromas, para nada. Él simplemente realizaba su trabajo y se iba para su casa. El tema es que él dura un año aproximadamente como policía. Luego pone la renuncia, pero meses antes de poner la renuncia, él reporta como extraviada el arma que le había sido asignada, una M3, una subametralladora M3. Renuncia, eso a finales del 84. Para 1985 él regresa a Nicaragua y luego entra en septiembre de 1985, pero no regresa solo. Él regresa con 3 personas más y se ubican en Río Azul, siempre al pie de la montaña. Normalmente hacían recorridos, esas 4 personas, los 3 que ingresaron con él y él, hacían recorridos a la montaña, a La Juelita, Patarrá, etc. Bueno, todos sabemos que en abril de 1986 ocurre la masacre. Pero ¿por qué nosotros logramos hilvanar esos movimientos de esta célula con el crimen? Porque fue muy interesante y muy significativa la entrevista que aportó, que nos dio Eden Pastora, el que para el momento del conflicto, para esa época, era el líder del grupo guerrillero que operaba al sur de Nicaragua, es decir, al norte de Costa Rica, en la frontera norte. Él, no solo en la entrevista con nosotros, sino incluso a medios de prensa, él mencionó recordar perfectamente esa célula, y de hecho la recordó como la quinta columna. La quinta columna. La quinta columna. Y a eso se refería en términos, bueno, de sus operaciones guerrilleras, como la columna infiltrada. Es decir, él nos explicó que ellos, esas 4 personas, en realidad pertenecían al FDN, que era otro grupo guerrillero también, que operaba, pero en el norte de Nicaragua. Fueron infiltrados en el ARDE, que era el grupo al que pertenecía y que lideraba Eden Pastora, y que la misión con que ellos entraron a Costa Rica en septiembre del 85 fue dar un golpe que permitiera eliminar la ayuda que Costa Rica prestaba al ARDE, es decir, al grupo de Eden Pastora. Esa era la tarea que tendría esa célula. Exactamente. Dar un golpe acá a manera de atentado. Claro, ¿cómo? claro, porque Costa Rica no solamente, o sea, Costa Rica figuraba internacionalmente como neutral, pero eso dista de la realidad. En realidad Costa Rica le prestaba colaboración humanitaria al grupo de Eden Pastora, a los guerrilleros de ARDE, con atención médica, con algunos pertrechos, el dinero incluso que Estados Unidos hacía llegar a ese grupo, pasaba por Costa Rica, y de eso, bueno, la historia se ha encargado de demostrarlo, ¿verdad? En fincas aterrizaban aviones en la frontera norte de Costa Rica y así se hacían llegar los pertrechos, la ayuda para... O sea, para la idea de ese grupo era desarticular o acabar con esa ayuda que se le brindaba desde el lado costarricense. Exactamente. A la guerrilla que estaba operando del lado sur. Exactamente. Y que ese grupo fue infiltrado para cometer tal fin. Exactamente. Pero que ese mismo grupo participó en lo que se conoce como la masacre de la Cruz de la Juelita. Por supuesto.
y el golpe tenía que ser de tal magnitud que realmente causara un impacto, y ese impacto significaría el bloqueo de la ayuda que Costa Rica prestaba al ARDE. Y sin esa ayuda, sin esa intermediación de Costa Rica, pues obviamente el ARDE acabaría, y eso se logró. En 1986, a final del 86, luego del golpe que da esta célula, el ARDE desaparece como grupo, el ARDE se termina. ¿Por qué? Porque una vez que se da el golpe en Alajuelita, los hospitales que prestaban auxilio en esa montaña, en los filtros específicamente de Alajuelita, a los guerrilleros que venían enfermos, que venían requiriendo de diferente tipo de ayuda, fueron allanados luego de la masacre, fueron identificados, fueron movilizados hacia Curridabat. Fueron sacados de esa montaña y pasados a Curridabat, y de eso hay registros históricos que incluso están en el expediente del caso de Alajuelita, específicamente de ese caso. ¿Qué se logró con la movilización? Bueno, la ayuda obviamente disminuyó a niveles casi inexistentes, y a un nivel de inexistencia, pero además se da un fenómeno muy interesante. Los dos crímenes posteriores a 1986 de esa masacre se trasladan a Curridabat, al Parque La Amistad, cerca de donde fueron movilizados esos hospitales. Según pudimos determinar, luego de ese golpe, que yo considero fue un atentado terrorista, un acto de guerra, por supuesto, porque el objetivo estaba claro, ¿verdad? Luego de ese golpe, la célula se desintegra aparentemente, porque nunca logramos determinar si el principal sospechoso actuó en los siguientes crímenes, si actuó acompañado de alguien más. Okay, entonces, usted dice que la célula opera completa en la Alajuelita. Correcto. Y hay dudas si participa alguien más que el sospechoso que sigue a lo largo de la actuación del psicópata. Correcto. Ok, nada más para volverme un pequeño para ver si le entiendo. La idea de la masacre de Alajuelita era generar una conmoción en el país y que en alguna manera las autoridades vincularan la posibilidad de que el grupo ARDE estuviese detrás de esa operación o de esa masacre, y así, digamos, achacarle la responsabilidad y así cortar la ayuda que se le daba directamente. Correcto, don Rodolfo. En tiempos de paz, la conspiración suena como a ciencia ficción, pero en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, la conspiración es un arma letal y es un arma sumamente efectiva para este tipo de luchas insurgentes. Eso fue lo que ocurrió, y eso fue lo que nos describió el entonces líder de ese grupo, el ARDE, ¿verdad? El señor Edén Pastora. Para nosotros fue sumamente significativo, porque incluso él iba más allá, y cuando nos perfiló a esta persona, él nos decía recordarla bien, incluso nos dio el seudónimo de guerra, ¿verdad? Que se le conocía a él con el alias de Polanco. Incluso nos dio también el seudónimo de las otras personas que viajaron con él a Costa Rica a finales del 85, todos entrenadísimos para este tipo de operaciones, y bueno, como parte del perfil, lo que él nos describió, de una persona sumamente fría, el líder de esa célula, sumamente fría, una persona misógina, incluso él nos dio esa referencia, y eran elementos que se iban sumando a ese perfil. Entonces, don Rogelio, la tesis que han mantenido algunos policías, digamos, de vieja guardia, pese a que los sospechosos aquellos, Arnoldillo y Tres Pelos, fueron absueltos en sede judicial, algunos policías de vieja guardia decían, no se pudo comprobar, pero esa hipótesis, a partir de lo que usted nos está diciendo, queda absolutamente descartada del todo. Absolutamente descartada, por supuesto. Porque además, incluso cuando se contó, don Rodolfo, con el aporte de la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI, que vinieron, analizaron el expediente, analizaron todas las escenas de crimen, ellos aportaron un perfil, y ellos mencionaron dentro de ese perfil una serie de características que también están en el libro, y que describían a este asesino o asesinos como un criminal absolutamente organizado. Y el ser organizado dista de ser un delincuente común.
no es un delincuente común, no se podría esperar que domine de tal forma el terreno, no se podría esperar que domine el uso de armas, de ese tipo de armas específicamente. Recordemos que uno de los casos, el llamado psicópata asesina, apartándose de su modo de operar, asesina a una mujer a través de la ventana de su dormitorio, a una distancia importante, y logra impactarla en su sien izquierda e impactar en la base del cráneo. Vamos a ver, a partir del libro, en la página 71, dice la edad de quien sería este asesino serial. El promedio de edad de este tipo de criminales es inferior a los 35 años de edad, pero el rango en algunas excepciones va de los 18 a los 45. Tiene una edad aproximada a la de su víctima. Estamos hablando entonces que para esa época tenía poco más de 30 años posiblemente. Exactamente. Para cuando ocurrieron los crímenes. Exactamente. Dice, bueno, sexo masculino, estado civil, casado o vive con una compañera. Este tipo de criminal es sexualmente competente. Claro. ¿Por qué llegan a plantear que es casado o que vive con compañera? Porque uno pensaría tal vez de una persona tal vez solitaria que anda en la montaña y que nadie en la casa extraña su ausencia. Claro. ¿Por qué llegan a la conclusión de que es casado? Claro, precisamente eso confirma el perfil de un asesino absolutamente organizado. ¿Por qué lo confirma? Porque otro tipo de asesino, el desorganizado, suele ser ermitaño, solitario, extraño, dado a los vicios, probablemente viva en la calle, una inestabilidad. El desorganizado. El desorganizado. Y peor aún si tenemos, por ejemplo, un psicótico, que es el criminal que pierde el contacto con la realidad, mata casi que al azar, ¿verdad? No tiene ninguna capacidad de planificación de su ingreso, de su salida, de su vida, toma armas del mismo sitio donde comete el asesinato. Pero si partimos del perfil de un asesino organizado, por supuesto que un asesino organizado puede pasar años totalmente desapercibido, siendo parte de su comunidad, teniendo hijos, esposa. El tema es que la familia no sospeche al final. Probablemente, en algunos casos es esperable que no sospeche, pero eso es muy difícil. Y en este caso, por ejemplo, mucho más difícil por la circunstancia que también se describe en el libro, ¿verdad? Las evidencias que al final fueron entregadas por la familia. Y que ya vamos a detallarlas, pero hablando un poco más del perfil, estado socioeconómico clase media. ¿Por qué? ¿Por qué clase media? Bueno, recordemos que los perfiles se hacen a partir del estudio de una serie de experiencias, del estudio de diferentes criminales. Así es como el FBI aportó ese insumo a la investigación aquí en Costa Rica, y el FBI hizo una salvedad. En tanto el humano, en tanto todos somos humanos, podemos compartir ciertos rasgos y a partir de esa estabilidad mental, de esa estabilidad psicológica, los aspectos que pueden precipitar una conducta y convertir a una persona en un psicópata son comunes a cualquier ser humano. A cualquier ser humano van a afectar esos temas. El asunto es que ellos nos dijeron, les damos ese perfil, pero ustedes tropicalícenlo, porque nosotros no tenemos ni el historial. Algunas cosas que ustedes cultural y socialmente saben. Exactamente, principalmente con respecto al conflicto que tenía Nicaragua en ese momento y cómo se manejaba. Este sospechoso era efectivamente de clase media. Correcto. Vamos a ver, dice el residencia, vivía a cierta distancia de la escena del crimen, ¿verdad? Nada más plantea la excepción a esta regla el primer crimen que ejecuta, que sería el de Alajuelita. Correcto. En principio, pero ya usted lo planteó que ellos se internarían según su hipótesis en la montaña. Y también yo recuerdo en mi vida como periodista solo cubrí un par de los últimos 2 crímenes que se le fueron atribuidos al psicópata. Uno de una joven de apellido Padilla en el 95, si no me falla la memoria, y el caso de Patarrá en el 96, de una pareja. Pero recuerdo claramente, por referencias y por supuesto porque cuando uno cubre ve antecedentes, y hay 2 casos que son muy particulares: el de una mujer Cordero en el 86 en su casa de habitación, y el de esta joven Padilla, que digamos, a diferencia de las otras víctimas, no son interceptadas en la montaña, no iban pasando en una caminata de una actividad religiosa, o no estaban con sus novios en un carro, en un lugar, digamos, solitario. Una estaba en su casa
y otra, si no me falla la memoria, venía del trabajo y estaba cerca de su casa. Correcto, eso es correcto. ¿Cómo se liga a este sospechoso a ambas víctimas? Claro. Recuerde que hay un hilo conductor, don Rodolfo, en esto, y es muy importante para determinar el antecedente y lo que se ha denominado el primer caso conocido, y es la huella balística. La huella balística es la que permite, no solo por modo de operar, por tipo de víctima, sino también por una evidencia material como es la huella balística, lo que permite hilvanar o relacionar la serie de 19 crímenes. Claro, eso son los crímenes, pero me pregunto, este sospechoso, esta persona, ¿ya? Y que se señala en el libro, digamos que cómo podría estar relacionada en tiempo o en espacio con estas víctimas. Claro, le comprendo. Hasta donde logramos determinar, en el caso de la mujer a la que asesina camino a su casa, efectivamente él conocía la zona, y no solo eso, sino que cuando tuvo un taxi, cuando fue propietario de un taxi, la persona que le conducía, que le manejaba este taxi, que le relevaba a él en la conducción del taxi, vivía precisamente por esa zona, y él le hacía mención que no se trasladara a entregar el vehículo, a relevar como conductor a ningún otro lado, sino que él se desplazaba a esa zona. O sea, él estaba, este sospechoso, estaba con alguna frecuencia, por decirlo de alguna manera, en el mismo barrio. Exactamente. De hecho, no podríamos descartar de ninguna manera que haya tenido contacto directo con ella. Y el caso de la joven que muere dentro de su casa, en su cuarto, ¿cuál sería el ligamen? Igualmente en tiempo y espacio está ubicado este sospechoso. Él trabajó en una estación de gasolina muy cerca de la casa de esa víctima, en San Antonio de Desamparados, y este tipo de criminal no asesina al azar, sino que elige una víctima, sabe quién es, la acecha y por supuesto que toma las previsiones para actuar sobre seguro y para garantizarse una huida segura también, cosa que pasó en este caso de la jovencita que muere dentro de su casa de habitación. Se encontraron indicios cerca de la casa de que ella había sido observada durante un tiempo indeterminado desde un árbol cercano a la ventana de la habitación de ella, y por la cercanía de su lugar de trabajo tampoco es posible descartar que haya tenido algún contacto más allá del visual con esta muchacha, definitivamente. Rogelio, el psicópata, estuvo inactivo durante algunos años, y lo recuerdo, me parece que ya en los últimos años de la década de los 80, como que desaparece y mucha gente dice, se murió, quién sabe qué pasó. Sí. Pero se activa nuevamente con el caso de la joven Padilla y luego en el 96. ¿Cómo se explicaría a partir de esta hipótesis de este sospechoso que usted señala en el libro, esa desaparición, que él no tuviera, digamos, huellas de actuaciones en ese periodo? Claro, por supuesto. Para nosotros, dentro de la investigación, es supremamente importante esa pausa, esa aparente pausa, ¿verdad? Casi 6 años, ¿verdad? De pausa aparente, pero por lo menos que no se hayan investigado homicidios relacionados balísticamente. El perfil victimológico de esta persona nos permitió determinar que durante ese periodo había recibido importante atención médica por 2 cosas. Había tenido un padecimiento prostático y había tenido una fractura en una de sus piernas durante un accidente en motocicleta que le había complicado muchísimo la recuperación. No podría caminar en la montaña. Exactamente. No es posible que una persona en recuperación por una fractura de tibia y peroné cargar peso ni movilizarse con la agilidad que se requería. De hecho, casualmente, el callo que se localiza en el fragmento de pierna que se ubica en el surquí fue lo que permitió avanzar rápidamente para poder identificarlo a él como una de las víctimas, porque su esposa lo había reportado desaparecido un año antes. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, todo apunta, a partir de su hipótesis, que el sospechoso de ser el psicópata muere en 1998. 97. Sí, muere en 1997. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos va a contar cómo cree usted que él murió y qué pasa cuando usted le comenta a sus superiores que tienen una pista muy clara
acerca de quién podría ser el psicópata. ¿Qué le dicen ellos? Vamos a la pausa aquí en 7 Días Radio, en Historias del Crimen. Ya regresamos. Si sos de los que chatean con muchas personas, la recarga Más Carga de Claro es para vos. Pásate ya a Claro y disfruta de prepago más. Además, ahora duplicamos todas tus recargas desde 1,000 colones para que navegues, mensajes y hables a Costa Rica y Nicaragua mucho más. Claro que sí, aplican restricciones. La pausa y ya estamos de vuelta con más de Historias del Crimen aquí en Teletica Radio. Siete Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Los seguros colectivos de vida y salud que ofrece BMI protegen lo mejor de su empresa, el capital humano, desde cobertura de gastos médicos por maternidad hasta pólizas de vida por incapacidad total y permanente. Los colectivos BMI están diseñados para brindar tranquilidad al talento de su organización. Asesórese con nosotros. Comuníquese al 22 28 60 69. Segurosbmicr.com. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000. Más emojis, más stickers, más audios, más grupos, más risas, más de todo con la recarga Más Carga que dura mucho más. Pásate ya a Claro y disfruta de prepago más. Además, ahora duplicamos todas tus recargas desde 1,000 colones para que navegues, mensajes y hables a Costa Rica y Nicaragua mucho más. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Las elecciones municipales del 2 de febrero se viven de cerca. Recuerde llevar su cédula en buen estado. Tiene un máximo de 2 minutos en el recinto secreto para ejercer su voto. Marque con una X la casilla de su preferencia. Doble las papeletas antes de salir del recinto. Las firmas de los miembros de mesa deben de quedar al frente. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Los seguros colectivos de vida y salud que ofrece BMI protegen lo mejor de su empresa, el capital humano, desde cobertura de gastos médicos por maternidad hasta pólizas de vida por incapacidad total y permanente. Los colectivos BMI están diseñados para brindar tranquilidad al talento de su organización. Asesórese con nosotros. Comuníquese al 22 28 60 69. Segurosbmicr.com. Todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, 12 mediodía, 7 de la noche y 11 de la noche. Sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6:30 de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Gracias por continuar con nosotros aquí en 7 Días Radio. Estamos en Historias del Crimen conversando con don Rogelio Ramírez, autor del libro La Voz de los Muertos, una novela basada en hechos reales en donde él expone su hipótesis, y está completamente seguro de ella, por lo menos así lo dijo, de que identificó como parte de unas pesquisas relacionadas con unos homicidios que se dieron y que fueron descubiertos en la Ruta 32, llega a concluir cuál sería la identidad del psicópata en nuestro país. Vamos a ver, ¿cómo sería que muere
el psicópata? Sí, como indicábamos anteriormente, don Rodolfo, por cuestiones de casualidad y estando como jefe de delitos sexuales en ese momento, fuimos encomendados por la jefatura del Departamento de Investigaciones Criminales a resolver, a conocer y resolver el hallazgo de las osamentas en la Ruta 32. Conforme fuimos identificando, tratando de identificar a esas víctimas, es que surge esta persona. Y conforme vamos alimentando la victimología y conociendo más y más y más y cada vez más sobre esta persona, pues se va conformando un perfil muy interesante, esperable en el famoso homicida denominado el psicópata. Transmitimos esos hallazgos a la jerarquía institucional y el entonces subdirector general, el licenciado Gerardo Láscares, validó, con su amplísima experiencia, validó los hallazgos y nos autorizó a darle continuidad a esa investigación. Porque cuando transmitimos esos hallazgos, esa riqueza victimológica frente al perfil del homicida al equipo de investigación de homicidios en serie, pues simplemente no se quiso tomar en consideración ese sospechoso. Se descartó y se nos dijo que así como esta persona, solo por los antecedentes de haber sido guerrillero, que así existían cientos de sospechosos, pero no se le puso atención a eso. Solicitamos la autorización del licenciado Láscares, el subdirector general del OIJ en ese momento, y él nos autorizó a darle continuidad. Cuando la investigación avanza, se suman todos estos indicios, y se obtiene incluso alguna evidencia relevante, significativa, para reforzar ese perfil, el licenciado Láscares valida los hallazgos y hace pública el avance en la investigación. Pero digamos, el clic, cuando usted dice, aquí de verdad aquí tenemos un escenario realmente posible, tener el sospechoso de ser el psicópata, me parece cuando usted va y visita a la compañera del sospechoso. Claro. Cuando, como parte de la tarea de victimología, del estudio de la víctima, va y dice, bueno, tenemos a este sospechoso, a esta persona que murió, claro, que aparece su cadáver en la Ruta 32, va a visitar a la señora, y qué es lo que le dice la señora ahí, o qué le muestra que usted dice, caramba, este asunto está dando un giro inesperado. Claro, por supuesto que es muy, muy interesante, no solo lo que externamente se pueda determinar de una víctima, porque para nosotros en esa investigación de los huesos del Surquí, este sospechoso pues era una víctima, era una de las personas asesinadas ahí. Cuando nos acercamos al entorno familiar de esta víctima, pues las sorpresas fueron sumándose. Una de ellas fue la referencia que se nos hizo de las caminatas nocturnas que solía hacer esta persona. Claro, las caminatas nocturnas a través de la montaña. Su casa colindaba y siempre en los diferentes domicilios que tuvo, siempre se aseguraba de que colindara con la montaña. Él hacía ejercicios de cacería, según nos refirió esta persona, siempre en la noche. No logró decirnos dónde, por lo tanto no se logró identificar un árbol, donde poder encontrar evidencia balística, pero sí nos refirió esas actividades. Aparte de que para trasladarse, por ejemplo, de Curridabat a Río Azul, etcétera, él optaba por hacerlo en compañía de su familia, de su esposa y en ese momento de 2 de sus hijas pequeñas, a través de la montaña y en la noche. Y lo que le decía a la señora era, yo considero que por aquí es más seguro. Cuando estaba en plena actividad. El psicópata, una persona decía, vámonos por aquí porque es más seguro. Exactamente. O sea, alguien que no le temía al accionar del psicópata. Exactamente. Por alguna razón. Exactamente. Aparte de eso, también nos facilitó una carpeta con una serie de coberturas periodísticas de los diferentes crímenes, desde el de Alajuelita hasta el último. Se los recortaba. Exactamente. Recortes de periódicos. Exactamente. Y eso también es esperable según el perfil del FBI, también es esperable en un homicida organizado, que le lleve cierta atención o que le lleve cierto seguimiento a los casos, a los hallazgos y al avance de la investigación por parte de la policía. Pero no solo eso, sino que en algún momento de esa relación nos facilitó parte de la munición que esta persona utilizaba en su rifle de cacería.
según ella nos dijo, el arma que él utilizaba para sus ejercicios de cacería, la solía llevársela hacia Nicaragua y solo en ciertos momentos la traía a Costa Rica. Entonces la mantenía en tránsito. Pero que ella había encontrado, luego de que se dio la muerte de él, ¿verdad? Por supuesto, había encontrado una bolsa con la munición que utilizaba esa arma de fuego. Cuando puso a la vista nuestra esa munición, un puñado, tal vez de unas 40 municiones, eran calibre .45, militares y exactamente de la marca y el año que se utilizaron en los otros crímenes. Exactamente. Entonces, ante ese hallazgo, pues obviamente lo que usted va y le dice a sus superiores. Por supuesto, y lo que se requería en ese momento era, bueno, ahora vamos por el arma. El arma es lo que cierra sí o sí este caso. Y no fue autorizada esa diligencia. Tampoco fue autorizada la diligencia de localizar a las personas que habían participado con esta persona en 1986. 2 de ellas aparentemente habían salido del país, pero una más quedaba en Costa Rica y viviendo en la zona de la muerte. Entonces, tampoco se autorizó darle continuidad a eso. Y en realidad todo se debió a que el subdirector en ese momento validó los hallazgos e hizo público el avance en la investigación, mientras el director general no se encontraba en el país. Eso desató un conflicto en la jerarquía institucional y cuando Jorge Rojas regresó al país, simplemente desautorizó que se continuara con esa línea de investigación. Si usted me pregunta qué se hizo con las solicitudes de dictamen que nosotros realizamos sobre las evidencias, un cuchillo, un abrigo, un sombrero, diferentes evidencias, pues no sé los resultados. Y le decía al principio, don Rodolfo, que este libro contiene una denuncia contra la impunidad, es porque nadie se ha preocupado dentro de la institución en darle una respuesta a las familias de esas 19 víctimas. Nadie. Incluso he tenido, a propósito del libro, de la publicación, he tenido contacto con doña Marta Zamora. Doña Marta fue la que perdió a sus familiares en Alajuelita. Y ella cuenta con mucho dolor cómo las puertas de la institución se le cerraron. Y aún cuando existió esta posibilidad, en esa última etapa, de realmente encontrar al responsable o a los responsables de esas muertes, nunca se le indicó, nunca se le tomó en cuenta. ¿Dónde iban a buscar el arma? Porque quién sabe para qué la tuviera, digamos, en su vivienda. Exactamente, la teníamos ubicada en Nicaragua, en la finca de los familiares de él. Él la mantenía en tránsito, ¿verdad? La metía al país y la regresaba, siempre oculta en su vehículo. ¿Había alguna propiedad, algún recinto? Sí, por supuesto, por supuesto. La idea era lograr el permiso para buscarla allí. Por supuesto, había mucho que desarrollar en coordinación con las autoridades nicaragüenses, por supuesto. Claro que sí, no solamente el hallazgo del arma, sino conocer más de esta persona, había que conocer más de ella, a efecto de analizar su comportamiento y... ¿En Nicaragua no hubo crímenes que pudieran estar vinculados a un caso como este? Quiero decir, ¿aparecieron alguna vez, usted tiene idea de si apareció un caso en donde murieran en circunstancias similares? Por supuesto. El tema es que la guerra, el conflicto armado favoreció muchísimo el desarrollo, el origen de este tipo de personalidades, de cazadores de seres humanos. De hecho, es fácilmente asequible la información de cómo operaban estas células guerrilleras. Y cuando llegaban a un pueblo, para lograr dominar a los habitantes, los reunían en grupos de 5 y así los ejecutaban. Y si usted se traslada a la masacre de Alajuelita, precisamente fueron divididas las 7 mujeres, un grupo de 5 y las otras 2 por otro lado. Eso no es casualidad, eso es un modo de operar, claramente. Incluso el primer testimonio que presta ante la policía y ante la fiscalía, doña Marta Zamora, da cuenta, don Rodolfo, de que ella, como sobreviviente de eso, porque ella estuvo ahí, ella intentó subir con sus familiares, ella describe a un grupo de nicaragüenses, de 5 nicaragüenses específicamente, con ropa de campaña, vigilando la subida de las personas. Incluso ella tiene contacto visual cercano con uno de ellos y el sujeto hasta le intercambia palabras con ella y con su sobrina. Eso nunca fue tomado en cuenta.
¿Por qué fue descartado si desde el primer momento, desde esa primera masacre, se describe esta posibilidad? Hay gente, y yo hace unos meses tuvimos a un distinguido investigador judicial, ex investigador judicial, don Gerardo Castañ, que él planteaba que había otro sospechoso muy fuerte en la zona, un sospechoso que inclusive fue condenado por al menos un crimen a una dama que entiendo él había tenido algún tipo de contacto, la pretendía amorosamente y fue rechazado, y entonces la terminó matando, según recuerdo del caso. Este otro sospechoso no le convence más que este otro. Por supuesto, porque parto de la premisa de lo que ocurrió en abril del 86 en Alajuelita, don Rodolfo. Eso fue una operación sumamente cuidadosa, sumamente planificada. Eso fue una operación conjunta. Eso no pudo haber sido realizado por una sola persona, definitivamente. Y si nosotros contrastamos esa realidad, esos hallazgos, esa escena de crimen, esa interpretación con esta última etapa de la investigación, es absolutamente coherente, absolutamente coherente. Lástima que no se le dio seguimiento, porque había muchísimas cosas por conocer, había muchísimas cosas en las cuales profundizar para dar una respuesta a los familiares de esas 19 víctimas, por lo menos. Si no se iba a acusar a nadie, pues que no se acusara, pero esas personas siguen sufriendo y siguen esperando una respuesta oficial, y no que por un conflicto de egos simplemente se detenga una investigación a pesar de los indicios que existían. Y vamos a ver, según el caso que origina la investigación, que a su vez permite estos hallazgos, el caso de quien fue conocido también como el Matanicas, a partir de esa pesquisa, en ese caso particular, lo que se cree o lo que habría ocurrido es que el sospechoso es el psicópata, llegó a un bar a tomar en la noche, solo, me imagino, ¿verdad? O por lo menos esa sería la investigación. Es abordado por otro sujeto que en un descuido le echa una sustancia para, digamos, disminuir sus capacidades. Correcto. Y posteriormente lo lleva a un punto donde lo mata. ¿Sería así? Correcto. Don Rodolfo, eso hace supremamente particular esta historia. Supremamente particular. El hecho de que se encuentren dos homicidas en serie, uno elimine al otro, sin saberlo, aparentemente. Uno elimine al otro, y que se trata de personalidades tan interesantes, psicológicamente hablando, eso hace muy particular esto, supremamente particular. Esta persona es abordada en uno de los bares capitalinos, efectivamente, cerca del Parque Central, en horas avanzadas de la madrugada. Comparten según testimonios, porque obviamente recurrimos a entrevistar al que estaba de cantinero en ese momento, exactamente. Lo que él logró recordar, compartieron brevemente, se tomaron un par de cervezas juntos. Él no se da cuenta en el momento que le depositan la sustancia. Pero sí, cuando este tipo sale del bar, ya sale francamente tambaleante. Y no porque quiso tomar un montón, sino porque le echaron algo, posiblemente. Exactamente. Él sale de ahí y el sospechoso de asesinarle sale detrás de él, supuestamente para custodiarlo hasta su vehículo. No logra detenerlo. Esta persona aborda su vehículo, su propio vehículo, y se retira del lugar. Pero el sospechoso, el que lo aborda en ese bar, lo sigue de cerca en su vehículo también. Recuerdo que era un sedán color rojo, un Toyota sedán color rojo. Dado el estado en el que se encontraba esta persona, somnoliento, etcétera, obviamente choca su vehículo en la avenida Segunda, justo al costado sur del Teatro Nacional. Y eso lo pudimos reconstruir a partir de la investigación de su asesinato. Hay una fotografía inclusive. Exactamente. Hablamos con el policía de tránsito que atendió el evento, etcétera. Cuando se da la colisión, esta persona que lo aborda, el que denominaron Matanicas, lo aborda, él le dice al resto de las personas que es su amigo, que son incluso vecinos, conocidos, etcétera, y eso genera la suficiente confianza para que le permitan retirar a la persona del lugar. El vehículo se queda ahí, es llevado por el tránsito, pero a esta persona se la lleva el abordador. Ese mismo día,
Tal vez el accidente ocurre a las 6 de la mañana por ahí. Ese mismo día, a las 9 pasadas de la mañana, recuerdo perfectamente, pudimos determinar que fue él quien intentó utilizar la tarjeta de crédito de la víctima, de débito, para sacar de un cajero automático en un banco de la capital. Hubo una condena posteriormente, claro, él fue contra condenado. quien fuera el Matanicas, conocido como el Matanicas, y como usted dice, lo más irónico, no sé qué palabra sería la apropiada, es que todo apunta, a partir de lo que usted nos está narrando, que este asesino serial mató al mayor asesino serial en Costa Rica. Exactamente. ¿Dónde puede la gente conseguir La Voz de los Muertos, don Rogelio? Sí, actualmente está disponible en Librería Internacional, en todas sus librerías, en Librería Francesa y en Amazon, ¿verdad? En línea también es posible conseguir. Y nada más, ya para ir finalizando, como dijo usted, este libro no solo toca el caso del psicópata ni esta historia que usted nos narró, sino también un par de casos que usted investigó y trabajó participando en otro país, en Guatemala, como parte de un equipo que formaba, digamos, un grupo para luchar contra la impunidad en un estado como el guatemalteco. Correcto. De hecho, el primer caso que se analiza en ese juego cronológico que literariamente se eligió, el primer caso que se analiza ocurrió en Alajuela. Es un caso que ocurrió en Alajuela, donde una persona absolutamente inocente, actuando en su legítima defensa, pasa 9 meses detenido, aun cuando a la fiscalía se le hicieron llegar una serie de indicios, aportes que evidenciaban lo que había sucedido. Ni la policía ni el Ministerio Público se preocuparon por analizar la principal evidencia que existía, que era un video. Ojalá en todos los casos criminales existiera un video, y no cualquier video, un video de alta definición. Y aún así dejaron de verlo y esa persona se mantuvo en prisión durante 9 meses. Y fue hasta recientemente que se llevó a cabo el juicio, que se declaró inocente por unanimidad y por certeza. Don Rogelio, muchas gracias por estar con nosotros por acá. Ojalá que no sea la última vez, porque nos gustaría, digamos, en el futuro compartir algunos de los casos que usted a lo largo de su larga carrera como investigador pudo trabajar en su vida. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, don Rodolfo, muchísimas gracias. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos hoy. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva edición de 7 Días Radio. Hasta la próxima.